Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿a qué atribuimos esto? ¿Por qué no está dando resultado esta estrategia? ¿Qué pasa con el famoso Plan Fénix que de mucho se dice, poco se conoce, pero en general, ¿por qué existe esto? Y cada vez, lamentablemente, los noticieros se llenan con eh, noticias muy lamentables, una masacre en un autobús en Los Ríos, asesinato de en Manta a personas que encima fue por equivocación. ¿Cómo entender esto que se está viviendo en nuestro país? Estamos con Juan Carlos Rueda, él fue comandante de la Policía Nacional y vamos a preguntarle justamente su análisis sobre esto, cómo entender lo que pasa con el tema de, el incremento de asesinatos, la violencia en nuestro país. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros y bueno, lo escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días con todos sus audientes y televidentes también. Creo que el problema de la seguridad, como el problema de la economía, de la justicia, de la institucionalidad, son problemas estructurales y tiene que la gente que aborda estos problemas tan difíciles que pueden suponer una crisis como la que estamos viviendo, deben tener un conocimiento del complejo que rodea a esta problemática. Y obviamente en el país se han estilado muchas medidas coyunturales, como las declaratorias de estado de emergencia, y hemos llegado al punto de establecer en los primeros meses del año un conflicto interno y con ello se habilita la posibilidad de la utilización de las Fuerzas Armadas para apoyar los esfuerzos de la institucionalidad encargada de la seguridad pública. Pero este no es solamente una pata y de la mesa grande en la que se debe soportar la estrategia y en la que la seguridad, la economía, como hace poco le escuchaba, aunque no comparto con muchos de los criterios que nos ponía por delante el economista que me precedió en esta entrevista, Mm. ciertamente creo que los problemas que derivan en esta falta de institucionalidad son precisamente problemas que han nacido de la economía, de una concepción, creo que por más bien intencionada que sea, ha sido equivocada. No podemos pensar que nuestro país, a la luz de ideas socialistas, y voy a tener que decirlo aunque porque esto ha iluminado ciertas estrategias en el ámbito de la justicia penal, en el ámbito del constitucionalismo, en tanto y en cuanto se cree que la criminalidad es responsabilidad de la sociedad y entonces se traslada todo un espectro de sanciones disminuidas porque finalmente el problema de la delincuencia y de la violencia se las traslada a la sociedad y se desplaza la responsabilidad penal de los actores. Y esto cada vez ha hecho que generemos un sistema débil y ciertamente se saca a las Fuerzas Armadas, a la policía, en operativos que solamente se pueden mantener con un sistema completo en el que se acompañe con la acción de las otras instituciones, la justicia, la fiscalía y obviamente también desde la economía, haciendo entender que no necesariamente las cuestiones de la pobreza, que obviamente inciden, pero no son las que explican el fenómeno. El fenómeno de la criminalidad más bien se puede explicar por esa laxitud, por ese socavamiento de las instituciones. Nosotros debemos darle a las instituciones, a la justicia, una verdadera capacidad y esa capacidad nace de las leyes, nace de penas y de una justicia más inmediata para que no se alarguen y no se genere como una norma del comportamiento institucional en el ámbito penal la impunidad. Por eso es que las acciones
las acciones como las que se han estilado, los estados de emergencia, pronto caen en el desprestigio porque no se puede sostener solamente en la fuerza militar o en la fuerza policial. Tienen que estar sostenidos por un aparato de justicia que funcione y que le dé respuestas al país, con un sistema carcelario que realmente le imponga al delincuente, le imponga sanciones que le intimiden a cumplir la norma. Este también es un efecto económico, porque si los delincuentes, el crimen organizado, encuentra que el riesgo que tienen que superar es menor al beneficio que van a obtener, obviamente ellos toman el riesgo. Y en un país como el nuestro, en que la impunidad, en que las sanciones, en el caso remoto de que se lleguen a dar, son burladas por un sistema permisivo, por un sistema que realmente no genera el efecto de intimidación general que se propone con una acción penal, con una acción institucional sólida. Entonces, la delincuencia obviamente encuentra un campo abierto para que se desarrolle. Por eso, si seguimos utilizando las mismas estrategias y no vemos otras alternativas y seguimos comparando a este país con modelos que ya han fracasado, seguramente no vamos a salir, pero sí se ve que en el ámbito internacional hay respuestas. Aquí mismo en el hemisferio, en nuestro continente, esfuerzos importantes como los que ha mantenido El Salvador actualmente, que pueden ser censurados desde muchas ópticas, pero los resultados son los que cuentan. O la política de seguridad que está implementando la República de la Argentina. El presidente la ha dicho en términos muy coloquiales, el presidente Milei, el que la hace la paga. E inclusive se plantean, por ejemplo, decisiones en el orden penal, en el orden de política criminal, de rebajar la imputabilidad penal a los menores, como lo hacen otros países. Ha habido, y hay de hecho, imputabilidad penal reducida en el caso de Inglaterra para las personas que, siendo menores y siendo capaces de accionar un comportamiento criminal, también deben ser capaces, o la sociedad debe ser capaz de sancionar esos comportamientos, de tal forma que no se produzca lo que se ha producido en el país, que es un buen negocio entrar en la actividad criminal en todos sus niveles, desde los niveles del crimen organizado, amparados y a veces operados políticamente por ciertos sectores que han descuidado la nobleza de la actividad política y la han embarrado con este grave problema que es la criminalidad, y han utilizado el miedo, el terror, la violencia como recursos, la impunidad, la corrupción como recursos políticos extendidos en un país que se le exige a un ejecutivo que solamente tiene los resortes de la fuerza pública y que está literalmente amarrado de manos por un modelo constitucional, por un modelo garantista, por un modelo zaffaroniano, que ha impulsado una cantidad de garantías en el orden penal que son fácilmente salvables por los delincuentes comunes, y no se diga por el crimen organizado y por aquellos que manejan el sistema. Allende de nuestras fronteras, allende del continente, en otros países que se han utilizado y que han estado también viviendo momentos sumamente difíciles, quizás más difíciles que el Ecuador, como ya vimos el caso de El Salvador. En otros continentes, en el Asia, y yo me voy a referir a un caso que lo conozco un poco más de cerca, que es el de Singapur. Las sanciones son realmente sanciones que le intimidan al crimen a someterse. Y obviamente, si es que nosotros seguimos estilando un modelo penal que puede tener todas las buenas intenciones, pero que no reconoce en la base que el problema de la criminalidad debe ser responsabilizado a los actores en forma inmediata,
para que ellos resuelvan un comportamiento acorde a las normas legales y que todos los ecuatorianos coincidamos que esto no es solamente cuestión de un proceso coyuntural como el planteamiento que ha hecho el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, con una declaratoria en la que la acción inclusive de las Fuerzas Armadas y la policía luego se ve burlada y superada por los hechos, y hoy tenemos nuevamente un rebrote de la criminalidad, un rebrote de las tasas de homicidio, un rebrote que no es una cuestión que aparece de la noche a la mañana, es un aspecto que se viene cocinando durante varios años, y el presidente y la legislatura, las Cortes de Justicia tienen que unir las capacidades y enfocarse o buscar el enfoque adecuado para combatir este problema, que es otro de los problemas estructurales por los que estamos avanzando y que se encuentran enlazados. Importante, amigos, son las 7:59. Conversamos con Juan Carlos Rueda, excomandante de la policía. Hablamos acerca de este incremento de muertes violentas en el país, a propósito de que junio ha sido el mes más violento de todo este año en el Ecuador. Vamos a ver qué pasa con julio, pero en todo caso en junio se registraron 592 personas que han sido asesinadas. Y bueno, el último fin de semana, varias noticias sobre esto. No nos llena de alegría para nada lo que está pasando con la seguridad de nuestro país. Ahora, Juan Carlos, usted menciona el problema es estructural y claro, tendrían que tomarse medidas inmediatas que ataquen a este tema estructural, pero eso va a tomar bastante tiempo, bastantes años. ¿Qué se puede hacer en lo inmediato para que de alguna manera la gente se sienta segura, se sienta respaldada y bueno, no tenga este temor de la inseguridad? Mire, yo creo que hay que declarar, no es posible. Yo respeto mucho las estrategias que pueden tener los gobiernos porque son ellos los que tienen que tomar las decisiones, y uno desde una posición un poco más cómoda del análisis puede decir que se han equivocado o no. Una vez que está en el gobierno y una vez que está al frente de las instituciones, tiene que tomar decisiones, y solamente se le miden no por sus declaraciones, sino por los resultados que han conseguido. Yo creo que hay que declarar, y hay que declarar con la suficiente fuerza y con la suficiente convicción estas decisiones. El que la hace, la paga. Simplemente eso tiene que funcionar, y para eso tenemos que tener leyes, tenemos que tener voluntad política, tenemos que tener una comprensión general y tenemos que tener la suficiente longitudinalidad del tratamiento del problema, de tal forma que no sea algo coyuntural, que no sea algo que porque este mes aumentó, entonces mañana vamos a sacar a todas las instituciones de la fuerza pública y vamos a poner tanques en las calles. De esta forma no se solucionan los problemas estructurales. Se requiere precisamente de una actitud general, se requieren normas, se requiere una justicia rápida, se requiere penas que disuadan a los delincuentes, y se requiere que efectivamente los tribunales, la justicia, la fiscalía sea más eficiente y que utilicen herramientas para someter a la delincuencia. El Estado es precisamente el único que debe tener ese monopolio, pero también el monopolio de la violencia, pero también tiene y debe disponer de los medios para someter a aquellos que transgreden el orden, que transgreden las leyes, y de esa forma yo creo que si hay este acuerdo, que se traduce en esta frase que a mí me parece que es la que debería guiar: el que la hace la paga, y hay que declarar los planes que se tienen que hacer, y hay que poner gente al frente de estas instituciones que más allá de la política son instituciones técnicas que necesitan comprender los efectos que tienen en todos los órdenes, en la seguridad, en la economía, en la política, y que han tenido la experiencia y han combatido y han visto el problema entre sus manos, y que más allá de los discursos han logrado contener esto. Y en el Ecuador hay gente capaz para hacerlo esto, hay gente que ya ha demostrado, y tenemos que dar
un giro. Este no es un tema menor, es un tema que nos determina como sociedad, determina la economía, determina el futuro. Es tan simple como sin seguridad no puedes trabajar. Sí, simplemente es eso. Usted con inseguridad no puede salir, se queda inmovilizado. Está haciendo, y además yo quiero eh, decirle a sus audientes, a sus oyentes, que el país en este tema está atravesando por un grave problema por la improvisación. No podemos ir a enfrentar un problema de esta naturaleza sin una base teórica, sin una base objetiva, sin una base que haya sido probada. No podemos ir a solucionar un problema que está afectando nuestra vida, la propiedad, el desarrollo, el futuro, con falacias que más nos apuntan a un escenario idílico, utópico, a una nirvana que no existe. Tenemos que actuar sobre la realidad y con medidas concretas y con gente que se ha probado luchando contra los criminales. En el Ecuador hemos luchado contra el crimen organizado con mafias internacionales y tenemos que establecer los nexos con la cooperación internacional y dejarnos y dejar a un lado esa falsa solidaridad con personas que han roto y han transgredido la tranquilidad, han transgredido las normas sociales y desde luego ser lo suficiente fuertes y firmes y constantes en la aplicación de políticas. Y tenemos que declarar lo que vamos a hacer y tenemos que entender que la seguridad es uno de los motores, si no el más importante, de los que nos permiten salir adelante como sociedad. Si no hay seguridad, no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos producir, nos paralizamos. Y ahora esto lo han entendido las mafias y se han aliado con los políticos y paralizan a toda la sociedad y hacen a nuestra sociedad funcional a sus intereses, Terrible. cuando el Estado debe someter al crimen para permitir a la sociedad precisamente desarrollar su actividad vital. Así es, no que el Ellos ahora crimen nos son los que someta a nosotros, utilizan. sino que el Estado someta el crimen. Gracias a Juan Carlos Rueda, excomandante de la Policía Nacional. Hablamos sobre esta noticia del incremento de muertes violentas en bueno, en el mes pasado, que ha sido el mes que se repuntó más estas muertes violentas y bueno, esto sigue en aumento, lamentablemente. Gracias por conversar con nosotros, Juan Carlos. A ustedes, muchas gracias. Que tengan un buen día.